Muy bien. Ya. Bien, saludarlos a todas y a todos. Es un privilegio para nosotros contar hoy día con el profesor Jean Maurel, quien ha aceptado amablemente hace ya unos 2 meses participar con nosotros en la sesión de hoy. El profesor Aurel es de las personas que no necesita presentación, por tanto yo simplemente voy a decir un par de cosas. Lo primero es agradecerle a nombre de Fernando y a nombre mío, que somos los organizadores de este seminario, agradecerle su tiempo, agradecerle su disposición y simplemente voy a decir unas pocas cosas. El profesor Jean Maurel es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. Ha publicado más de una decena de libros y artículos en materias como historiografía medieval, teología política medieval, rituales políticos y coronaciones medievales e historiografía contemporánea. Fue profesor de la Universidad de Barcelona y desde 1998 lo es en la Universidad de Navarra. Ha sido profesor visitante en departamentos de historia prestigiosos como en Cambridge, Berkeley, la Sorbonne, la Universidad de California. Viene de publicar recientemente el libro Medieval Self-Coronation, The History and Symbolism of Ritual, Muchos en la años, Universidad de muchos Cambridge. años. Eh, y, y bueno, la conferencia que hoy nos va a presentar lleva por título La autobiografía de historiadores como indagación historiográfica y está basada en el texto que ha sido compartido en los correos y que fue publicado en el año 2015 en la prestigiosa revista History and Theory. Así que no me queda nada más que agradecer nuevamente al profesor Aurel y bienvenido a nuestro seminario. Muy bien, muchas gracias, Daniel. También gracias a Daniel y a Fernando por esta oportunidad que tenemos. La pandemia al menos ha traído una cosa positiva, que es la posibilidad de... Antes la teníamos la posibilidad, pero los que no éramos tan amigos de esto, porque preferíamos la presencialidad, pues mira, ahora nos lanzamos más y por supuesto yo acojo con mucho entusiasmo vuestra invitación. Se me oye bien, ¿no, Daniel? Si hay algo, tú me dices, ¿eh? Muy bien. Bueno, por cierto, efectivamente estoy en la Facultad de Económicas como director de un instituto interdisciplinar que es el Instituto de Empresa y Humanismo, que es un instituto maravilloso del que tengo el honor de presidir, de dirigir académicamente aquí en Navarra, que intenta conectar el mundo civil con el académico y el político. Pero en realidad yo estoy integrado en la Facultad de Filosofía y Letras como medievalista. Pero solo este matiz importante, como esto queda grabado, que nadie pueda pensar que no lo aclaro, mi querida Facultad de Filosofía y Letras. Pero gracias por tu amable invitación y presentación. Y efectivamente el último libro que he publicado es sobre las autocoronaciones medievales, que me ha llevado muchos años porque es un fenómeno porque era estudiarlo en toda Europa, el fenómeno de las autocoronaciones, para demostrar que lo de la autocoronación de Napoleón, que fue la primera, era un mito, es un mito, vaya, y que en la Edad Media, incluso en Persia, había muchas, ¿no? Digo esto porque hay algo en mi... Hablando de autobiografía de historiadores, algún día yo tendré que analizar psicoanalíticamente por qué me interesa tanto el auto, porque vamos a hablar hoy de autocoronaciones y yo me he dedicado los últimos 10 años de mi vida a investigar exhaustivamente las autocoronaciones de los reyes medievales y las autobiografías de los reyes medievales. Bueno, esto es otra historia. Hoy voy a centrarme en lo que me habéis pedido. Si os parece, si les parece, yo voy a hablar 30 minutos aproximadamente, son 10, pues hasta menos 20, y voy a lanzar una serie de temas, porque este tema lógicamente es inmenso, y me interesa más pues, el intercambio de ideas sobre los temas que puedan haber interesado más que hablar yo mucho tiempo sobre un tema determinado. Bueno, autobiografías de historiadores. Yo empecé este tema porque me interesó mucho este tema, que siempre, por cierto, lo hice compatibilizando mi labor de medievalista. Daniel, sobre todo, conoce mi pasión por combinar los dos campos, teoría y práctica. Creo que es esencial no solo para una formación de historiador, sino para los que estamos en la profesión, ¿no? Por tanto, mientras hacía mis estudios de medieval, de repente me crucé con un librito que muchos de ustedes conocerán, que es el de Georges Duby, La historia continúa. Este es un librito de 80 a 100 páginas que se lee en una tarde
Y te voy a pedir un favor, Daniel, que yo no puedo hacerlo al mismo tiempo. Alguno de estos, sobre todo apellidos, quizá tú los puedes ir poniendo en el chat. O sea, George Duby a lo mejor es muy conocido, pero quizá algún otro que tenga duda la gente los podemos escribir yo o tú, porque si no, pues bueno. Entonces, el libro de George Duby es conocido, efectivamente. La historia continúa. Yo este libro lo aconsejaba a mis doctorandos y viendo el grado de entusiasmo de los doctorandos, porque claro, como George Duby analiza su historia académica, desde la elaboración de la tesis hasta sus últimos proyectos, en ese caso la historia de las mujeres, pues yo pensé, es una autobiografía de historiador y en teoría no es un género convencional, ni de fuente historiográfica, ni histórica, ni de fuente propiamente que a mí, por ejemplo, me enseñaran en la carrera. Pero pensé, hay algo de sabio en esto, porque si a los doctorandos les interesa tanto, precisamente este artefacto literario, histórico-literario, porque aquí está uno de los problemas que ahora tocaremos, ¿no? Historia y autobiografía, historia y literatura, aun siendo poco convencional, me parecía que merecía la pena ahondar en él. Y entonces empecé a leer autobiografías, como todos, pues cuando nos interesamos sobre un tema, pues empezamos a leer, ¿no? Y dije, bueno, me encontraré 10 o 12 autobiografías. Lógicamente me topé de lleno con la apasionante autobiografía de Gibbon, Edouard Gibbon, en la que él cuenta sobre todo los avatares de su vida y uno comprende mucho mejor la caída y decadencia, el auge y decadencia del Imperio Romano y todas sus demás obras, ¿no?, ilustradas. Después me encontré con otro libro fascinante que es el de Vico, que es también una autobiografía magnífica, muy intelectual. Vico puede ser considerado un filósofo de la historia o un historiador, pero bueno, yo me empecé a meter. Y luego ya empecé en el siglo XX. La primera autobiografía que cayó en mis manos del siglo XX es la de Hobsbawm, Años interesantes, en la que él hace un análisis riguroso, como buen científico marxista, de su propia vida. Bien. Fui leyendo, ahora seré un poco más sistemático, y acabé leyendo, unas leyendo y otras trabajando, analizando 450 autobiografías de historiadores del siglo XX. 450. Esto es un corpus suficientemente grande como para pensar que no se trata ya de un género poco convencional o de un género pues más o menos periférico en la labor de los historiadores, sino que nos dice algo, que muchos historiadores y muchos de ellos grandes historiadores hayan dedicado tanto tiempo a escribir sobre su propia vida, ¿no? Este es el marco en el que se instaura en el que se encuadra mi investigación. Después, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Hubo una serie de citas que me llamaron mucho la atención. Conforme iba leyendo estas autobiografías, me iba encontrando con perlitas que son las que me decidieron ya hacer un estudio más sistemático y riguroso, como el que hice después en el libro, por cierto, el de, que no lo hemos citado hasta ahora, Theoretical Perspectives on Historians of Biographies, publicado por Routledge. Espero que algún día pueda traducirlo al castellano, pero para eso necesito un poco de tiempo, ¿no? Bueno, algún editor que se anime, desde luego, pero bueno, ya llegará. Entonces, en este libro viene motivado por algunos de estos pensamientos de historiadores. Por ejemplo, la historiadora Gabrielle Spiegel, supongo que es conocida, es una medievalista, profesora de la Johns Hopkins, que ha trabajado mucho precisamente cuestiones de teoría a través de la historiografía medieval, inicia su autobiografía diciendo: estoy profundamente convencida de que lo que hacemos los historiadores es escribir de una manera habitualmente inconsciente, pero real, nuestras obsesiones más personales e interiores. Es un modo bellísimo, en inglés es más bello todavía porque es el original, ¿no? Aunque en castellano no suena mal, de decir, bueno, nosotros en nuestra labor de historiador proyectamos aquellos intereses, aquellas creencias, ella llega a decir incluso nuestras obsesiones más personales. Por tanto, escribir sobre nuestra propia vida, reflexionar sobre nuestra propia vida, nos puede dar claves de nuestra propia historia. Gabrielle Spiegel es una historiadora extraordinariamente perspicaz,
inteligente, digamos, y entonces llega mucho a estas conclusiones. Antes de seguir voy a apagar una luz que me está cegando un poco, perdonad. Ya está, perdón. Sí, Santi, que Sí. lo que me has pedido no puedo hacerlo porque estoy coanfitriando lo de Fernando y no tengo Vale, acceso al chat, por eso no lo hago, ¿vale? entonces, si alguien tiene alguna duda, pues que me pregunte y lo decimos, lo deletreamos el apellido, o al final puedo aclararlo un poquito más. Pero bueno, son historiadores, yo creo, bastante conocidos. Esta primera, claro, a mí me impactó mucho esta frase porque además a Gabriel Spiegel la conozco muchísimo, conozco además cómo trabaja y ella es extraordinariamente purista en la cuestión histórica y que se lanzara a reflexionar sobre sí misma, me pareció que escribir la autobiografía de un historiador no es una cuestión de frivolidad, porque si ella lo hacía, creedme, no hay nada de vanidad ni de frivolidad en este ejercicio que considero bastante interesante. La segunda cita que me llamó muchísimo la atención es de Paul Valéry, el poeta, el literato francés. Paul Valéry dice, también en francés suena mucho mejor, pero bueno, yo he hecho mi propia traducción. Dice, no hay ninguna teoría que no sea, de hecho, una parte importante de la propia vida del teorizador. Es interesante porque Paul Valéry ya no habla solo de la historia, como decía Gabriel Spiegel, habla de cualquier teoría. Por tanto, este binomio en el que siempre nos habíamos basado, teoría práctica, pues esta gente nos está diciendo, a lo mejor hay que añadir otro factor, es teoría práctica y la propia vida, la propia existencia, las propias convicciones, los propios valores. Y sabemos que esto le da mucha autenticidad incluso a una disciplina tan aparentemente objetiva, séptica y científica como la historia. Otra de mis heroínas es una historiadora además extraordinaria, a la que tuve el privilegio de conocer ya muy mayor en Boston, es Jill Kerr Conway. Jill Kerr Conway, el apellido es C-O-N, quizá esta no es tan conocida, C-O-N-W-A-Y, Conway. Conway es una historiadora australiana que vivía en una granja remota del centro de Australia y en su infancia tuvo un trauma tremendo, que es que su padre murió en un accidente con la máquina de talar el césped, ¿no? Pues era una máquina nueva, no sabía utilizar y volcó. Y además, una cosa terrible es que en la familia siempre quedó la duda, porque después encontraron un manuscrito un poco ambiguo de si su padre se había suicidado o no, ¿no? Entonces, ella tiene una vida muy atormentada. Su madre la saca adelante a ella y a no se lo recuerdo si a su hermano o a su hermana, y a los 18 años ella decide cortar con todo su pasado e irse ni más ni menos a Boston, a Harvard, a empezar la carrera, ¿no? Tirando de becas y tirando de todo. Y su segunda autobiografía, que es maravillosa, que se llama True North, Verdadero Norte, que ha sido traducida al español, empieza en el viaje de avión que le lleva a Harvard, ¿no? Y entonces ella empieza a, digamos, a reflexionar sobre su propia vida porque considera, y aquí es una cita que a mí me llama mucho la atención, dice Conway, que aparte es una especialista en estudios biográficos y autobiográficos, dice, la mágica oportunidad de entrar en la vida de otro es lo que realmente nos hace pensar en nuestra propia vida. Es decir, el poder leer una biografía, nosotros, ella dice, no leemos biografía por una pura curiosidad, pues como uno lee, aquí es en lecturas, no sé cuál es vuestra revista de Vanity Fair o algo así, ¿no? Sino que uno lo hace realmente por un interés más profundo, ¿no? Sin desmerecer a estas otras revistas, de ahondar en la vida de los demás para ahondar en la propia vida. Entonces ella dice, me parece que la gente merece, bueno, que merece la pena que conozca mi historia, no porque yo sea muy modélica, que lo era realmente, porque fue la primera mujer directora del departamento de Harvard y lo que le costó entrar en ese departamento y bueno, luego todas las vicisitudes que veréis en esa autobiografía si os interesa. Y por tanto, es esa mágica oportunidad, ¿no?, de entrar en la vida de los demás. Y ella, pues por eso escribió su autobiografía. Otra crítica que me ayudó muchísimo es la crítica y pensadora india, Gayatri Spivak, también conocida, supongo,
Spivak decía, incluso de modo un poco más lapidario, dice, nuestra productividad circunscrita no puede despacharse como un mero registro de datos. Somos parte de esos registros. Es decir, ella viene a decir que cuando nosotros producimos historia, ya no es algo que queda fuera de nosotros, sino que nosotros formamos parte de ese registro histórico, de esa fuente documental incluso. Bien, aquí tengo alguna otra cita. Voy a terminar estas citas iniciales con la crítica afroamericana Bell Hooks. Bell Hooks, el apellido es como H-O-O-K-S, ella escribía siempre su apellido su nombre y apellidos en minúsculas, porque yo alguna vez lo corregía a una colega que tengo aquí de teoría literaria y me decía, no lo corrijas, que ella siempre lo escribe en minúsculas. Luego vas a la web y es verdad que lo escribe en minúsculas, historias divertidas de académicos. Entonces, ella dice una cosa también que me interesó mucho. Dice, ella define los beneficios de la autobiografía como el proceso crítico de la teorización. Es magnífico, ¿no? Es decir, cómo incluso se puede hacer crítica sobre la teoría que uno va desarrollando. Y la autobiografía sirve como para ir reflexionando sobre aquello. Bien, yo de entrada, como primera parte de mi exposición, quería un poco justificar el interés de este tema. En la segunda parte de mi exposición, además he calculado 10, 10 y 10, con lo cual de momento vamos bien, 10 minutos. En la segunda parte voy a hablar de las nueve categorías de autobiografías de historiadores. Aquí tengo que hacer una alusión a una crítica magnífica, que bueno, era una crítica, pero estaba muy bien hecha, que me hizo una crítica literaria australiana de mi libro. Me dijo, el libro de Orell está muy bien, bla, 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 pero tiene esa extraña obsesión de los historiadores de hacer de todo una taxonomía. Me encantó, ¿no? Porque, claro, los críticos literarios pues les da igual, ¿no? Las partes, los periodos, tal. Pero yo desde el primer momento, cuando me encontré con este corpus, cualquier fuente documental o cualquier masa documental, uno tiene que organizarla, ¿no? Dije, a ver, tengo 450 autobiografías de historiadores. Mi primera obsesión, efectivamente, yo le estoy diciendo, lo has clavado, porque mi primera obsesión es cómo las categorizo, cómo las distingo unas de ellas, qué partes hago, ¿no? Y entonces hice esta distinción en 9 partes, bueno, no a la primera, después de haberlas leído todas, ¿no? Y son, por tanto, 9 estilos autobiográficos que coinciden también cronológicamente conforme se ha ido desarrollando el género de las autobiografías, ¿no? Entonces, antes de citar los 9 apartados, las 9 categorías, voy a decir que, claro, yo partía de la tesis, que después eso sí que era una hipótesis que se convirtió realmente en una tesis a defender, de que los historiadores escribimos autobiografía tal como escribimos historia. Es decir, por poner unos ejemplos muy claros que después desarrollaré. Hobsbawm, al escribir su autobiografía, hace una autobiografía, es una autobiografía de 600 páginas y absolutamente detallada, documentando a notas a pie de página algunas de sus aseveraciones. Cuando yo expliqué esto en un seminario de críticos literarios, se pusieron a reír todos, porque dijeron, pero vamos a ver, Santi, el género autobiográfico no necesita ninguna legitimación exterior. ¿Qué pasa? Que en forma de notas, de fuentes documentales, de lo que sea, es que les parecía una aberración, ¿no? Yo les dije, no os preocupéis, lo que está pasando aquí es que se trata de un historiador tan obsesionado con la historia como ciencia que él tiene que documentar incluso cuando estuvo, dice, cuando estuvo con su madre tomándose un café en un café famoso de Viena, y eso lo documenta en su diario, aparece en mi diario tal día, ¿no? Anotación de mi diario, ¿no? Entonces, y en cambio, Robert Rosenstone, por ejemplo, no sé si es familiar, Robert Rosenstone es uno de los grandes teorizadores sobre cine, historia y cine, escribe su autobiografía como una novela. Por supuesto, una nota a pie de página, narrando la historia un poco con lo aparentemente ficcional, y por tanto,
estaba proyectando su estilo posmoderno y narrativo en su propia autobiografía, ¿no? Estos son dos casos como muy extremos y ahora detallaré un poco las categorías, pero lo digo porque esa es una de las principales consecuencias que saqué. Consecuencia de esto, hay una unidad de autor. Aunque parezca complicado, es verdad que los autores pasan por fases, pero incluso los historiadores, nos guste o no, porque no nos gusta demasiado que se reconozca de este modo, tenemos un estilo y una autoría de la que es difícil que nos desprendamos y por tanto incluso al escribir nuestra propia autobiografía. Precisamente yo tengo ahora una pequeña experiencia personal también. Me han pedido en el último número de Rethinking History, me pidieron una pequeña pieza autobiográfica que es, tiene una sección Rethinking History que es Invitation to Historians. Entonces tú escribes 10 o 15 páginas, ¿no? Lo que sea, pues da. Entonces alguien que ha leído esa pequeña pieza dice, bueno, pues escrito autobiografía como eres tú, es decir, clac, 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 súper todo ordenadito, diciendo lo que vas a decir y lo haces. Entonces me gustó el comentario porque realmente me sentí yo mismo proyectado, mi forma de escribir, mi pequeña pieza autobiográfica, era como una proyección de cómo intento presentar mis escritos, que incluso a los críticos literarios eso que decía esa crítica literaria les parece demasiado taxonómico, ¿no? Bien, 9 periodos que coinciden con estilos autobiográficos. Primero, en el siglo XII, la mayor parte son del siglo XX, pero hay uno muy interesante en el siglo XII, que es cuando algunos cruzados que iban a Jerusalén contaron sus historias de cruzada. Y es la primera vez, de un modo un poco, digamos, que hay varios ejemplos, no solo uno aislado, en el que los historiadores, en este caso los cronistas, usan la primera persona como un intento deliberado de contar una historia objetiva. Evidentemente ellos no fueron los primeros, porque en la historiografía clásica, habrá aquí alguien especialista en la maravillosa historiografía clásica, en el fondo, pues los historiadores clásicos, los griegos sobre todo, y romanos, tienen esta tendencia a ser testigos, testimonios, que parece que si no lo ven, no pueden dar testimonio de algo que ha pasado, ¿no? Entonces es bonito ver cómo hay un reflejo en el siglo XII de esa fuerza del testimonio como documento histórico en esos escritores de las cruzadas, escritores autobiográficos de cruzadas. Por ejemplo, Jean de Jonville, a lo mejor es familiar Jean de Jonville, que son historias que se vendieron muchísimo, fueron auténticos bestsellers de la época. Por tanto, bueno, se vendieron como se vendía en ese momento, la transmisión de manuscritos y estas cosas. Y por tanto, bueno, fue el primer momento en el que los historiadores, de algún modo, deliberadamente escriben autobiografías, porque la historiografía clásica es otro tipo de testimonio, digamos, ¿no? Bien, este es el primer, digamos, gran estilo. Luego hay una autobiografía absolutamente singular, que para mí ya constituye un estilo por sí mismo, que es la autobiografía de Jean-Baptiste Vico. Digo que constituye un estilo en sí mismo porque todos los que han escrito sobre esta autobiografía dicen que es el primer intelectual moderno, en sentido desde el siglo XV, que escribe una autobiografía. Y por tanto, los que somos historiadores y que le reconocemos como historiador nos enorgullecemos de que él pues haya escrito esta pieza que ha sido comentadísima, ¿no? Y que, por lo visto, porque yo la verdad es que no soy nada especialista en Vico, por lo visto completa y complementa magníficamente todas sus otras ideas sobre la nueva ciencia y todo lo que Vico contribuye a fundar. El tercer periodo yo le llamo el periodo clásico, que son 3 autobiografías, que esas sí que lógicamente me las leí porque me interesaron muchísimo. Una es la de Edward Gibbon, al que antes he hecho referencia, Memories of My Life. Ahora no lo recuerdo porque lo tengo ahí, pero no me lo he traído. Me parece que se titula Memories of My Life, pero bueno, algo así. Es una autobiografía documentadísima y que el enorme interés que tiene es de algún modo confirmar todo esto que se ha dicho de Gibbon y que es cierto, ¿no? Que toda su historiografía está muy transida del espíritu de la Ilustración, ¿no? Y por tanto esa visión tan magnífica de su libro sobre el Imperio Romano tiene que ser filtrada también por esa pasión por los valores de la Ilustración.
información. La segunda es una bastante peculiar, es de Beatrice Webb. Webb es W-E-B-B. Si alguien está interesado en la sociología, seguro que le suena. Beatrice Webb fue, junto con su marido, uno de los principales sociólogos de izquierdas de Inglaterra, que, bueno, que hicieron una labor también social importante, y ella tiene una autobiografía muy detallada. A mí me parece un poco más tediosa, pero desde luego interesantísima para el momento también, ¿no? Y la tercera de este periodo clásico es, este sí que fue un auténtico bestseller, es The Education of Henry Adams, principios del siglo XX en Norteamérica, que de algún modo pues relata muy bien su propia formación intelectual y lo que suponía en Norteamérica un profesor del establishment reflexionando sobre su propia vida. Como veis, es un británico, dos británicos, en este caso un norteamericano, el italiano que venía más continental, Vico, y entramos ya en el siglo XX, que era el núcleo central de mi investigación, ¿no? En el siglo XX distingo 6 periodos, 6 modos de hacer historia muy diferentes. El último, por cierto, que no me va a dar mucho tiempo de desarrollar, es el que indago más a fondo en el artículo que Daniel os pasó a todos, y que, bueno, de algún modo, pues ya podéis encontrar ahí toda la información, pero no quería dejar de decir algo de cada uno de estos 6 periodos, ¿no? Los digo de corrido y luego me detengo un poco más en cada uno. El primero es el periodo humanístico de entreguerras. El segundo son las autobiografías biográficas de entreguerras. El tercero son las autobiografías construccionistas de la posguerra. El cuarto, los ejercicios de egohistoria, egohistoire, muy famosos, de Pierre Nogat, también en la época coordinados por Pierre Nogat. Qué niña más bonita que veo detrás de Hugo, realmente. Bueno, el quinto son las autobiografías posmodernas, que son las autobiografías ya escritas a partir de los años 70. Y el último estilo son las autobiografías disciplinares, que es el estilo del que hablo sobre todo en el artículo. Bien, el primer estilo de estos del siglo XX, el periodo humanístico. Los dos ejemplos más característicos, y que me encantó leerlos porque no me imaginaba que tuvieran dos autobiografías, es la autobiografía de Robin Collingwood, ni más ni menos, el autor de La idea de la historia, y la otra es de Benedetto Croce. Muy interesante además porque estas dos autobiografías responden a un elemento más de filosofía continental y otro más de filosofía británica, anglosajona, con todo lo que esto tiene de consecuencias. Aunque los dos autores, como se sabe, muy conectados en las ideas. La autobiografía humanística se caracteriza por una idealización del mundo académico, una idealización en el sentido, yo recibo una formación en letras clásicas, después tuve la oportunidad de estudiar historia universal, me empapé de toda la literatura antigua y medieval. Es una formación académica estilo Oxford-Cambridge de la época de entreguerras, unos intelectuales, que en este caso historiadores, que se consideran la élite no solo de la disciplina, sino también pues, de los intelectuales, porque están muy orgullosos de tratar como historiadores de lo real, no de lo posible o de lo ideal, sino de la realidad. Y son autobiografías más bien breves, ensayos, o sea que en eso también coinciden, en la forma en la que se expresan, y nos dan muchísimas pistas de lo que era el intelectual tipo de la época de entreguerras, una época en Europa, una época que a mí particularmente me fascina, porque desde mi punto de vista es la última generación de intelectuales que tuvo una formación extraordinariamente interdisciplinar sin perder la profundidad. A mí me maravilla, ¿no? Conocemos los historiadores, sobre todo los medievalistas, esos nombres de Tien Gilson, Ernst Kantorowicz, Joan Huizinga, Marc Bloch, de su especialidad. Si ustedes tienen otra que no sea la medieval, estoy seguro que podrán localizar algún otro, pero a mí ese periodo me fascina por esa capacidad. Y las fotografías de interdisciplinar y las fotografías de Collingwood y Croce lo reflejan muy bien.
El segundo, dentro del siglo XX, el segundo estilo autobiográfico le llamé las autobiografías biográficas de la época de entreguerras. Es interesante porque donde más se desarrollan ya no es en Europa, sino en Norteamérica. Hago un inciso que me parece muy importante por la audiencia que tengo en estos momentos. No me dediqué mucho, paradójicamente, a autobiografías de historiadores españoles, porque había muy pocas. Y no me dediqué a autobiografías de historiadores latinoamericanos simplemente por la necesidad de delimitar mi corpus ya de por sí enorme, pero yo lanzo una canita al aire para el que quiera hacer una prospección un poco más detallada de la autobiografía en los países latinoamericanos o en algún país en concreto. Bien, os digo porque no he aclarado bien que sobre todo mi corpus es de autobiografías europeas y norteamericanas. Este segundo periodo, decía, o este segundo estilo del siglo XX, está más centrado en Norteamérica. Son autores que a lo mejor les suenan a alguno, como Arthur Schlesinger, William Langer, Norbert Elias, aunque este es un cruce de alemán y norteamericano, que es muy interesante porque escriben su autobiografía como haciendo una biografía de sí mismo. Es gente tan pulcra académicamente, porque en Norteamérica son mucho más pulcros en ese sentido, a ver si explico bien el pulcro, me refiero más puristas que los historiadores europeos, que era gente un poco más humanista en general. Los historiadores profesionales, los historiadores norteamericanos, como fueron los líderes de la profesionalización y la especialización, se obsesionaron desde muy al principio en ser muy, muy cuidadosos con lo que escribían. Y por tanto, ellos hacen como un acercamiento biográfico a su autobiografía. ¿Qué significa? Recuerdo perfectamente el inicio de William Langer, por ejemplo. William Langer dice: yo nací el 16 de enero de 1877, mis padres eran tal, mi madre era cual, provenían de tal, primero formación familiar, después formación académica, primeros matrimonio, por ejemplo. Entonces, hacen hasta el momento presente. Lógicamente no pueden contar la muerte como se cuenta, es una historia muy divertida porque hay un rey medieval magnífico en Cataluña, bueno, un rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, que en su autobiografía explica hasta su muerte, ¿no? Entonces es obvio que le dijo a alguien que explicara su muerte, ¿no? Y su sepultura. Pero están en el mismo, entre comillas, libro, el mismo manuscrito. Eso no lo hacen, lógicamente, los historiadores norteamericanos, pero llegan hasta el momento presente y hacen muy ordenadamente una explicación de su vida. Bien. Estos son los dos estilos, el humanístico de Collingwood y Croce y las autobiografías biográficas de los norteamericanos, son los dos grandes estilos que percibo en la época de entreguerras. Pasamos ya a la Segunda Guerra Mundial, que como todos ustedes saben es clave para es una cesura historiográfica esencial, donde, en terminología también clásica de Lawrence Stone, se imponen los paradigmas. Paradigma del marxismo, del estructuralismo y del cuantitativismo. Y los historiadores se convierten en científicos. Empiezan a negociar sobre todo con las ciencias sociales. La segunda generación de los Annales, liderada por Ferran Brodel, pues hace una auténtica revolución en este sentido. Y las autobiografías que surgen de ese colectivo son, le llamo constructivistas, no en el sentido de una construcción literaria, sino más bien en una idea de reconstruir exactamente lo que pasó en el pasado, en su propio pasado, ¿no? Y ahí es cuando viene el ejemplo, por ejemplo, de Hobson, que les ponía antes, que utiliza notas a pie de página para legitimar, justificar y documentar lo que él estaba enunciando en su autobiografía, ¿no? Otro ejemplo magnífico es el de una historiadora francesa que alguno de ustedes conocerá quizá, que es Annie Kriegel. Annie Kriegel es una historiadora francesa valiente, nunca mejor dicho, que fue de las fundadoras del Partido Comunista Francés y tuvo la osadía de hacer una tesis doctoral sobre los orígenes del Partido Comunista Francés. Ella cuenta además que tuvo muchas dificultades, lógicamente, ¿no? Porque, digo, lógicamente en ese momento, en un mundo tan de hombres, además franceses, en el sentido que la historiografía francesa de los Annales había sido
organizada por hombres, pues ella empezó a entrar ahí poco a poco y hizo una magnífica carrera. Y en 1991, o sea, bastante después de estos acontecimientos, 80 páginas más o menos, una barbaridad, que también es hiper detallada. Y utiliza también documentación, más que memoria, para documentar su propia autobiografía. Bien, hay alguno más, por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, que es este contexto, hay otra autobiografía que a mí me apasionó, quizá por lo ingenua, ¿no? Que es la de Richard Pipes, Pipes como pipa, el plural de pipa, Pipes, que se llama Dixie. Richard Pipes es en el lado opuesto, ideológicamente hablando, de Kriegel y Hobsbawm, porque fue uno de los colaboradores de Ronald Reagan en digamos, la expansión frente a Rusia ya en la última Guerra Fría, porque él era un historiador polaco norteamericano y Reagan lo fichó como advisor para estos temas, ¿no? Es completamente ideológicamente en las antípodas de las otras dos, por tanto defiende un mundo mucho más conservador liberal, pero es muy interesante porque formalmente tiene los mismos tics que gente como Hobsbawm o Kriegel, los marxistas, que es documentar todo perfectamente, incluso con fotografías, dar una sensación de verosimilitud, que es lo que a mis colegas de la crítica literaria tanto les hacía gracia, ¿no? La obsesión de los historiadores cuando escriben una autobiografía por demostrar que es verdad aquello que están diciendo, ¿no? Bien, eso es una autobiografía que yo también aconsejo porque es más no es tan larga como la de Kriegel y Hobsbawm, que entiendo que sobre todo para los que empiezan en este género puede ser un poco más difícil, ¿no? Así como la de Hobsbawm está traducida al castellano, me consta, las de Kriegel y Pipes no están traducidas. La de Kriegel es en francés y Pipes en castellano. Bien. Y me acerco también ya al final de mi exposición con estos tres últimos estilos, junto a estas autobiografías monográficas, vamos a decirlo, de Hobsbawm, Kriegel y Pipes, casi paralelamente en el tiempo se genera este subgénero tan particular que seguro que muchos de ustedes tenían ya previamente identificada la autobiografía de historiadores con él, que es los ejercicios de egohistoire, de egohistoria. Pero no hay que confundir la egohistoria con la autobiografía de historiadores en general. La egohistoria es un subgénero de la autobiografía de historiadores muy nítido en el tiempo. Pierre Nogent reúne a estos magníficos historiadores que colaboraron en su volumen de Essais d'Egohistoire, como Leroy Ladurie, Georges Duby, Jacques Le Goff, los grandes de ese momento de la historiografía francesa, en 1986. Y durante 10 o 12 años, otros historiadores, sobre todo franceses, se lanzan a hacer un ejercicio de egohistoria. ¿Por qué es tan característico? Porque los ejercicios de egohistoria son deliberadamente académicos. Les es muy difícil a los historiadores franceses, a diferencia de los otros que hemos visto hasta ahora, salir del marco de la academia. No nos cuentan su vida privada. Les parece como una transgresión demasiado fuerte de su academicismo francés, sobre todo parisien, y la verdad es que son relatos deliciosos, aunque muy intelectuales en este sentido, de historia intelectual, y uno de ellos, por ejemplo, es el con el que he empezado esta exposición, el de Georges Duby, La historia continúa. Es el clásico ejemplo de ensayo de egohistoria, en el que uno cuenta su itinerario académico. Y si tienen que contar algo de su vida personal o más íntima, lo hacen siempre en conexión directa, deliberadamente justificado con algún acontecimiento académico que tienen que contar, ¿no? Me enfadé con este otro colega y porque pasó tal cosa, tal otra, o escribí esta obra porque me pasó algo en la vida personal motivado por algo. Los ejercicios de historia son maravillosos para comprender los contextos en los que fueron articuladas las obras históricas de esos autores, que eso es magnífico, ¿no? Poder conocer cómo Brodel construyó su Mediterráneo, cómo Duby construyó sus grandes obras, o Le Goff, ¿no? Es una cosa realmente magnífica. Los otros estilos a veces lo vislumbramos, pero no hay una información tan específica sobre esos temas como hacen los ego-historiadores. Y los dos últimos estilos ya son en la época
vamos a llamarle posmoderna, después de los años 70. El quinto estilo del siglo XX sería precisamente las fotografías propiamente posmodernas. A mí realmente es el estilo que más me cautivó porque son las fotografías que se leen con más agrado, porque son historiadores que escriben maravillosamente bien, como Robert Rosenstone, Carlos Eyre, no sé si es familiar Carlos Eyre, es un historiador cubano-norteamericano, profesor de Yale, que es modernista, que también tiene una historia, una fotografía magnífica. Dominique Lacapra, que es un historiador pues, en fin, de historia intelectual pura y dura. Jill Conway, que es a la que he hecho referencia antes. Y bueno, muchos historiadores más. A mí lo que más me interesó de este estilo es que es la primera generación de historiadores capaz de escribir verdadera autobiografía. Es decir, una autobiografía un poco más integral y más ¿cómo decirlo?, de un mundo interior, conectando los valores interiores con la actividad exterior, y por tanto algo que los críticos literarios reconocerían más como una autobiografía, no solo como un artefacto a lo mejor intelectual o académico, sino verdaderas, entre comillas, verdaderas autobiografías. Y por último, y de hecho me he alargado un poquito, con lo cual aquí lo dejaré, precisamente el estilo que desarrollo en el artículo que os pasó Daniel en History and Theory, que le llamo autobiografía intervencional. Este es un estilo que surge ya a finales del siglo XX, que tiene una ligera continuidad, se puede establecer un link, ¿no? Ahora que es tan famoso lo del link, pues es un link con la egohistoria, porque son ejercicios de autobiografía más bien académicos. Lo que pasa es que se mezclan un poco a veces, que hablan mucho más de la propia vida y que, y esta es la clave de la autobiografía intervencional, pretenden intervenir deliberadamente en algún debate historiográfico que se está produciendo en ese momento. Por ejemplo, Carolyn Steedman, ella se avanzó, para mí es la fundadora de este género. Carolyn Steedman tiene una autobiografía maravillosa que no entiendo cómo no está traducida al castellano, que se llama Landscape for a Good Woman. Landscape for a Good Woman, paisaje de una buena mujer, ¿no? De una mujer buena, cuenta la historia de su relación con su madre, toda la historia, ¿no? Es ella, pero con su madre. Y en un contexto de working class, es decir, ella hace un análisis magnífico de historia social de una familia de clase obrera a través de su autobiografía. Y muchos de los que saben historia social británica dicen que es de los libros más en el que uno puede comprender mejor la historia social de Gran Bretaña de los años 50, 60, de la posguerra, leyendo esa autobiografía. Y ella la escribió deliberadamente para hacer una historia social, que es lo maravilloso que tiene el libro, que se puede leer a estos dos niveles, ¿no? Después hay otro libro que yo aconsejo también a veces a mis estudiantes de doctorado, que es el de Geoff Eley. Este a lo mejor es menos conocido, el apellido es E-L-E-Y. Eley, que es un clásico historiador británico muy, muy académico, muy purista, pero que después no sé si tuvo vinculación, no recuerdo, con Norteamérica. Bueno, escribe un libro muy grueso que se llama A Crooked Line, una línea quebrada. Este sí que está traducido en publicaciones de la Universidad de Valencia y hace un repaso maravilloso de las tres grandes oleadas, como él las dice, que le ha tocado vivir a él como historiador. La oleada de los paradigmas más bien marxistas, la oleada después del cultural turn y después lo que él llama la oleada ya posmoderna del giro lingüístico. Incluso habla de la formación que él tuvo en Gran Bretaña, muy clásica, es decir, casi son 4 etapas de la historiografía universal, bueno, en este caso británica, pero muy expandida por todo el mundo, claro, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el tercer libro que, bueno, Natalie Davis es conocida. Natalie Davis tiene también una pieza muy bonita que se llama A Life of Learning. Además, esta está en internet. Si ustedes ponen Natalie Davis, A Life of Learning, les saldrá el PDF. Y si no, yo se los paso porque
se puede porque está en internet. Son unas 20 o 25 páginas en las que ella sintetiza maravillosamente bien su evolución de una historiadora, vamos a llamarle tradicional, a la gran historiadora cultural, de género y de historia narrativa que todos reconocemos como una de las líderes de nuestra profesión durante el siglo XX y buena parte del XXI, porque ella sí que, gracias a Dios, goza de muy buena salud. Bien, Daniel, yo lo dejaría aquí, si te parece. Me he pasado un poquito, ya me perdonarán, pero bueno, era mucha información que tenía que sintetizar y creo que ahora será bueno pues, que ustedes mismos ya me digan lo que les pueda interesar más. Bien, Santi, muchas gracias. Fantástica tu exposición, muy, muy clara. Abrimos paso a las preguntas. Antes de eso, Fernando te pide disculpas porque tuvo un contratiempo de última hora. Ah, vale, no lo he visto que se ha ido. Sí, sí, la verdad que fue algo que no pudo manejar, así que te pide muchas disculpas. Y también Fernando saluda a Alfonso Mendiola, saluda a María Inés Muro, que también está conectado. Yo también Em, lo saludo. eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede levantar la mano virtual, porque no tengo acceso al chat, así que va a tener que ser con audio. No sé si alguien quiere comenzar o simplemente abre su micrófono y pueda intervenir. Bueno, puedo... Hola, Hola, ¿qué María tal? ¿Qué Inés. tal, María Inés? Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto y un placer escucharte y verte nuevamente. Y bueno, sorprendida, a ver, te felicito por la exposición. Te confieso que todavía no terminé de leerte la contribución que nos mandó Daniel, o sea que por ahí lo escribiste. Pero a mí lo que me asombra, aparte del entusiasmo de las 450 es lo Entusiasmo. siguiente, por ejemplo, muchas cosas que has citado, por ejemplo, y estuve ahí buscando en la computadora porque son trabajos, yo los he leído, pero no los he leído en clave de autobiografía. Eso me ha pasado. Es decir, sobre todo con los historiadores del siglo XX, por ejemplo, un texto que yo doy en las clases de grado, un texto de Duby, cuando él tiene la charla con el filósofo, Sí, ya me recuerdo. y la historia continúa, el que citaste. Pero no los leo, a muchos de esos textos no los he leído con clave autobiográfica. Cuando vos comenzaste la charla, yo me incorporé unos minutos tarde porque tuve problemas con internet, para variar. Vos dijiste, bueno, yo me encontré con todo este corpus y lo tuve que organizar de alguna manera, en 9 categorías. Pero la primera categoría grande para decir que esto es un corpus es incorporar todas esas obras bajo la categoría de autobiografía. Entonces, ¿qué hace que, porque un archivo es construido, ¿no? Es decir, yo parto de esa... ¿Qué hace que vos hayas leído? Y bueno, por ejemplo, en la categoría, por ejemplo, para que me entiendas un poquito mejor, cuando vos dijiste, bueno, esto es una verdadera autobiografía y te referiste a Dominique Lacapra. Entonces yo estaba esperando por qué dijiste que es la verdadera autobiografía y acto seguido dijiste, bueno, es lo que los críticos literarios como una autobiografía. O sea, le concediste autoridad intelectual al crítico literario para decir, esto es una verdadera... pero como historiador has reconocido obras, has hecho un corpus y dijiste, ojito, esto es una autobiografía, has reconocido 9 categorías y algunas de las cuales, muchas de las cuales, digamos, son obras, dirían que es una autobiografía. Entonces, por ahí,
La pregunta, porque es muy creativo el tema este, que es lo que me llama la atención. ¿Cuál sería el rasgo que a vos te permite ir más allá de la autoridad del crítico literario, que para él dice, bueno, esto sí es y esto no, que tejería, digamos, el hilo, el concepto categorial de autobiografía y lo pondrías en el cajón de los historiadores? ¿Se comprendió? Perfecto, se comprendió. Además, agradezco la reflexión previa, no solo se comprendió la pregunta, sino que efectivamente me reconozco en esa reflexión. Entonces, vamos a ver, explico una pequeña historia y luego te contesto más explícitamente. Entonces, la historia que quiero contar es la siguiente, que no lo he dicho antes, me das oportunidad para hacerlo. Mi libro anterior a las autocoronaciones es un libro sobre la historiografía catalana medieval, que se llama Authoring the Past, como autoreando el pasado, si se pudiera traducir al español. En ese libro que publiqué en 2012 en Chicago, en la Universidad de Chicago, los textos que más me interesaron fueron dos narraciones largas de dos reyes de Aragón, del siglo XIII, uno del siglo XIII y otro del siglo XIV, Jaime I el Conquistador y Pedro el Ceremonioso. Claro, ahí me encontré con una dificultad, que es que el libro, obviamente, una dificultad reflejada obviamente en los readers, a mí no me importaba si yo la tenía, pero claro, los readers me dijeron, no te dejamos pasar esto, los evaluadores, que era la siguiente. Yo afirmaba, claro, la historiografía medieval hay que decir que normalmente si tú envías un libro de estos, como sabéis, pues te lo pueden evaluar los historiadores, pero también los críticos literarios, porque la historiografía en la Edad Media, bueno. Entonces, uno de los críticos literarios decía, pero ¿cómo se atreve a usted a afirmar que estas dos textos de los reyes son autobiográficos, cuando la autobiografía se inicia con Rousseau? Primera enorme sorpresa, yo no lo sabía esto. Las verdaderas autobiografías para los críticos literarios, esto está cambiando un poco lógicamente con todo el postmodernismo precisamente y la libertad de género, se proyecta hacia abajo por suerte, pero claro, para ellos, ¿por qué Rousseau es la primera autobiografía? Porque es la primera reflexión sobre el yo y el individuo en toda su integridad. ¿A qué me estoy refiriendo con toda su integridad? Que la de San Agustín, que es la primera que tú les dices, oye, la de San Agustín. Las confesiones. Las confesiones, la vida de Santa Teresa, maravillosa autobiografía. No, eso es una autobiografía espiritual, restringida al ámbito de su relación con Dios, ¿no? Vale, bla, 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 bla. Total, que efectivamente me vino muy bien esa dificultad, porque yo dije, muy bien, yo voy a intentar demostrar por qué los textos de Jaume I y de Pere Alsar i Muñoz, los digo en catalán, ¿no? Me suena a mí mismo muy bien como catalano parlante, porque son autobiografías, ¿no? Y ahí, mira, María Inés, ahí saqué una, y ahí viene como la respuesta más concreta a las autobiografías de historiadores. ¿Dónde reconozco yo una autobiografía? En el yo. Es decir, no tengo ningún otro marcador que me permita delimitar dónde llega la autobiografía, dónde no, que la utilización de la primera persona del singular. O, cuidado, que aquí tuve problemas también, en el caso de un rey medieval, el nos majestático, que es el que utiliza Jaume I. Para mí, si Jaume me dice, nos fuimos a la batalla, bueno, el nos se está refiriendo como si fuera el yo, pero en una medida. Entonces, es cierto que es una explicación un poco frágil, porque es verdad que hay literaturas del yo, que nos puede dar ahora el debate mucho de sí, de que quizá no son tan autobiográficas como otras, pero esa es la historia que yo pretendo contar. Esa variedad del yo de los historiadores, que utilizan el yo de muy diversas formas, ¿no? Entonces, a través de la percepción del yo, ahí también actúo como historiador, yo tengo que hacer un registro de mis fuentes documentales y tengo que partir de ese, digamos, prejuicio, ¿no? A partir del uso del yo, entonces delimito ese corpus y es cuando empieza la distinción, ¿no?
esa sería la respuesta así, un poco sencilla. ¿Comprendes? Sí, me asombra aún más porque el tema es, a ver, porque, a ver, me interesa muchísimo. Porque, a ver, la presencia del yo, de la primera persona, dentro de un texto de un historiador, fue precisamente lo que declara, lo que hace Barthes con la ilusión referencial. Es decir, si vos como historiador querés crear un texto que parezca objetivo, que se refiere a lo real, etcétera, etcétera, el individuo se ausenta de su propio texto y escribe en tercera persona. Luego del giro literario, los historiadores fueron como más conscientes, digamos, que esto en realidad era una estrategia retórica, el escribir en tercera persona, y muchos asumieron la primera persona como para decir, bueno, yo, sujeto historiador, escribo, y lo que yo escribo está sujeto a críticas, no estoy escribiendo acerca de una... El ejemplo que yo digo, no es lo mismo decir hace calor, que parece que el calor está afuera, o siento calor. Es decir, al escribir en primera persona, uno está más sujeto, se expone como sujeto a críticas. Y fíjate vos que el tema es que yo, el texto de Duby, en donde él se pone en primera persona, y él discute con un filósofo sobre el tema del nominalismo, lo tomaba como ejemplo de este giro, digamos, del narrativismo, el giro retórico y la autoconciencia que genera el historiador. Entonces, a ver, ¿cómo distinguiríamos por ahí a un historiador que sí quiere poner en primera persona diciendo, bueno, yo humildemente a través de la lectura de mis archivos llegué a esta conclusión sobre esto que he leído, y se pone en primera persona y escribe yo, y por ahí está escribiendo como Duby acerca de un tema histórico, propiamente histórico, de algo que es propiamente autobiográfico. ¿No sería muy amplio el yo solamente? Lo Claro. pregunto desde la más... ¿se entendió? Sí, de hecho sí, perfectamente, perfectamente. Entonces, vamos a ver. El yo, la ventaja que yo tuve al elaborar esta obra es que el yo me llevaba a un corpus ni excesivamente extenso ni excesivamente reducido. Porque 450 literaturas del yo histórico, vamos a llamarle así, o autobiográficas, me parecía un buen número, la verdad. Entonces, no necesité hacerme esa pregunta tan profunda que tú te estás haciendo, porque pensé, vamos a partir de aquí. Pero te voy a decir otra cosa que mientras tú hablabas me parece muy relevante. Parte de la misión que yo tenía con este libro es demostrar que subjetividad no es sinónimo de falta de verosimilitud, de ficción. La gente a veces confunde subjetividad con ficción y esto es un horror, porque las categorías subjetivo-objetivo son de otra naturaleza que las de ficción-realidad, En eso ¿verdad? estamos de acuerdo, sí, sí, sí. Es lo Y, que pone el giro lingüístico. El giro lingüístico claro, precisamente te dice, mira, la verosimilitud no depende que vos escribas en tercera persona o en primera. Podés ponerte en primera y te haces más visible como historiador. A ver, dale, continúa, no te quiero interrumpir. entonces, que el ejemplo que nos dan no solo historiadores de después del giro lingüístico, sino historiadores que escriben mucho antes del giro lingüístico, y además reputados historiadores que no se jugarían la carrera escribiendo la autobiografía si no estuvieran muy persuadidos de que eso no desmerecía para nada su carrera profesional e historiográfica. Me hace pensar que digamos que estos artefactos también son muy interesantes para demostrar la validez de lo subjetivo y lo autorial en la historia. Gracias, me parece que hay más intervenciones, pero te agradezco mucho la reflexión, No, María. gracias a ti.
Gracias, María Inés, por Norma, me tu parece. intervención. Sí, Norma, por favor. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos. Me parece interesantísima la ponencia. Yo he trabajado también biografías, eran agiografías, Vale. pero hay un género que ahora me inquieta mucho y que yo también circunscribiría dentro de este tipo de género autobiográfico, que es aquellas entrevistas que hacen los historiadores. No sé si es porque no se atreven finalmente a hablar en primera persona en una autobiografía. Estoy pensando en François Artaud, en el autor al que yo me he dedicado más, y en una entrevista vierten su experiencia con muy pocos datos, no hay datos casi personales, sino es algo que permite al lector ubicar la obra, ubicar el contexto de escritura, ubicar el yo incluso cuando lo trata de enfatizar. Y a mí lo que me ha fascinado esta ponencia tuya, porque sencillamente para aquel historiador que quiere penetrar en la obra de algún otro historiador, es de suma utilidad este tipo de escritura. Muchos de los autores que has mencionado me son muy conocidos. No sé si Anne Kriegel es esta historiadora francesa que se dedica al siglo XVII. Annie Kriegel. Yo creo que es más el 20, pero ahí puedo tener una laguna, pero ella ¿No? tiene sobre el 20. ¿Perdón? Me parece que es más del siglo XX, pero bueno. O sea, sí, pero es que hay una Annie Kriegel que escribe mucho sobre el 17, francesa también. Pero bueno. Creo que es otra. Sí, pues felicitarte, a mí me abres un panorama y sobre todo me ha encantado que abres de biografías de mujeres, o sea, sí, Sí. Mira, no, muy agradable. gracias, Norma, gracias a ti me da de comentar varias cosas. Así un poco sueltas, pero tu intervención me han venido varias cosas a la cabeza. La primera, en general, no sé cómo decirlo esto para que no suene raro, pero me interesaron muchísimo más las autobiografías de las mujeres. Simplemente, digo, tengo una razón heurística, no es que sea una cuestión, digamos, que digo, pues mira, sí, por aquí o por allá. No, no, no. Son mucho más capaces de integrar todo en una autobiografía. Es decir, te dan una visión, no me refiero solo que digan, bueno, voy a hacer una lectura de toda mi vida. No, 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 me refiero, si hago una lectura de mi vida académica, como hace Natalie Davis, tienen una visión de 360 grados de todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Los hombres parece más que se centran, esta es una generalización que como todas no sé dónde va a parar, pero bueno, que se centran más en cuestiones como más sectoriales, ¿no? Y se enfocan mucho en algo, ¿no? Bueno, eso es un comentario que dejo pasar. Otro quizá que me interesa más a mí de lo que has dicho tú, por reflexionar sobre mi propio proyecto, es que las entrevistas de historiadores, siendo literatura del yo, miro a María Inés ahí en el que está en la esquinita ahora, siendo literatura del yo, las excluí una vez empecé a hacer el marco de mi investigación por dos motivos. Primero, porque consideré que con 450 fotografías tenía más que suficiente. Segundo, porque en la entrevista presentía, al leer esas entrevistas, que el historiador es más llevado por el entrevistado. Okay. La autoría la lleva más el entrevistador que el entrevistado, aunque luego el entrevistado pueda generar muchísimas reflexiones interesantes. Y también porque en esto era bastante purista, autobiografía no es escritura, bios de una vida por uno mismo. Y yo necesitaba una vida, que fuera más, a lo mejor una parte de una vida o lo que sea. Y la entrevista como que me rompía un poco el tal. Entonces, por una cuestión de género,
de coherencia de género, lo cual no quiere decir que, igual que, en fin, que yo he podido hacer este proyecto, a mí me gustaría que alguien al menos nos dijera, bueno, fijaros, aquí hay todas estas entrevistas tan interesantes, porque pienso que una pequeña contribución a la historiografía de mi libro es hacer como un catálogo de autobiografías de historiadores. Entonces sería muy interesante que alguien hiciera lo mismo para el género de las entrevistas, que insisto, tiendo a pensar que es un poquito diferente. Bien, esto es como reflexiones de tu reflexión. Muchas gracias, muy bella. Muy bien. Gracias, Norma. Hugo, por favor. Sí, hola, antes que todo, profesor Aurel, muchas gracias por su exposición. Yo no soy historiador, soy especialista en relaciones internacionales. Esta disciplina, la visión ahistórica que tiene. No sé si se escucha bien o mal. Hemos perdido al principio, vuelve a empezar. ¿Se escucha? Vuelve a empezar, Hugo, la pregunta, porque al principio se te perdió el audio. Dale, Hugo, dale, ahora sí te escucho. Sí, disculpen. Quiero preguntarle sobre el valor de la autobiografía como fuente, digamos. Me he podido dar cuenta que hay historiadores, sobre todo estadounidenses, que han sido tomadores de decisiones. Me acuerdo como George Kennan, por ejemplo, que después su biografía la hace John Lewis Guise, y entran muchas tensiones con la autobiografía episódica que hizo George Kennan. Entonces mi pregunta es el valor de esa autobiografía, porque muchos se tratan de, en cierta forma, exculpar de algún tipo de responsabilidad que les pudiera caer en el devenir de los países. Nosotros estamos teniendo en Chile también una frondosa producción de autobiografías de personajes que estuvieron en el gobierno de la Concertación, los que vinieron después de Pinochet. Entonces algunas son autoflagelantes y otras son autocomplacientes. Entonces esa es la pregunta, como el valor de la autobiografía como fuente histórica. Muy bien. La respuesta en este sentido es muy clara. Desde mi punto de vista, es muy diferente una autobiografía de un intelectual que de un político o de alguien que realmente pretende legitimar o justificar algo más o menos deliberadamente. Esto es una gran categoría, una gran distinción. No digo que alguno de los historiadores que yo analicé, como por ejemplo Richard Pipes o Eric Hobsbawm, sobre todo en esa época de la posguerra más ideologizada, los historiadores tienden a justificar más sus actos, sobre todo aquellos que salen del mundo académico, más de la esfera pública. Pero por lo general, la verdad es que tengo que decir que en un amplio espectro de 450 autobiografías, los historiadores demuestran ser bastante más honestos que los políticos, desde luego, o en general, gente metida en la vida pública. Sin duda, sin duda. Y esto además, claro, como yo desde pequeñito, no sé por qué, me ha interesado mucho el género, pues de pequeñito pues leía a veces memorias de personajes o lo que sea, ¿no? Y por tanto tenía modo de cotejar. Y desde luego son muchísimo más fiables si nos atenemos a la referencialidad de la autobiografía que las de otros, vamos a decir, colectivos. Esto es compatible con que uno tiene que saber leer estas autobiografías. O sea, el enorme interés que tienen las autobiografías, si se saben leer, es que el historiador te está mostrando espacios de la realidad que de ningún otro modo los podríamos haber encontrado. Es decir, probablemente cuando un historiador escribe su autobiografía, sobre todo si es de estos que han dejado mucho rastro en la historia, estoy pensando, por ejemplo, la de Ferran Brodel, que es un ensayo autobiográfico, no es un libro, pero bueno, son 15 páginas muy densas, muy interesantes. Cuenta cosas de su Mediterráneo que de otro modo nunca hubiéramos sabido, ¿no? Por tanto, es verdad que son espacios que tú no puedes documentar externamente, pero que en el caso de los historiadores son mucho más fiables que en otros casos. Sí, sin duda. Sin duda. Silvia, me parece. Gracias, Hugo. Sí, Silvia, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, por esta
exposición me gustó muchísimo también. Y hay dos cosas que quería comentar muy, muy brevemente. Una es que lo que veo en la línea desde el siglo II en adelante, y no porque sea una línea en el tiempo, sino por las diferencias posibles, es que hay como dos extremos. Entre el extremo del historiador como testimonio, es el testigo, es el que atestigua lo que vive, lo que experimenta, lo que luego narra, hasta el que entra conscientemente al mundo, por decirlo de alguna manera, y se incluye en lo que está haciendo y lo que está trabajando. Creo que esa gran línea se puede ver como en el conjunto que tú nos presentaste, ¿no? Y lo otro que me puse a pensar, que tiene que ver con la diferencia de lo que reconocen los críticos literarios como autobiografía y lo que tú estás presentando. Y tiene que ver con una figura que existe en la literatura, que es el narrador, donde se puede empezar a desplegar en diferentes personalidades alguien que escribe, que puede decir yo, sin ser yo el autor, mientras que el historiador no tiene ese narrador intermediario normalmente, ¿no? Quizás algunos posmodernos sí lo introducen, pero normalmente lo que dice el historiador es lo expresado por el historiador y por su comunidad. Y en la literatura se puede jugar con eso. Quizás ahí está una de las diferencias, no sé cómo veas tú. Muy bien. Gracias por la exposición. Muchas gracias, de nada y gracias por el comentario. Dos cosas. Me parece otra manera magnífica de describir la distinción de lo que yo he hecho, que yo no lo recojo en el libro, pero me parece muy interesante, con tu permiso la recogeré si escribo algún artículo o algo así, que es ver al historiador como testigo, como aquellos, como Heródoto, Tucídides, que eran testigos, pero se quedaban un poco fuera, que es lo que yo veo muy reflejado, sobre todo en esa generación de la posguerra, tanto en los constructivistas como Hobsbawm, Kriegel y Pipes, como los egohistoriadores, que se quedan un poquito fuera, y los que se insertan en el mundo, que responderían mucho más a esas categorías de posmoderna y la intervencional de los últimos años. Desde luego, esta distinción es muy buena y yo no la había pensado desde esa perspectiva. La segunda, vamos a ver, cuando empecé a leer toda la teoría en torno a la autobiografía, a lo mejor le suena algún autor, Philippe Lejeune, bueno, pues es el gran teórico y después muchos otros. Ellos decían una cosa que también me interesó, la autobiografía. En la autobiografía se identifica el autor, el narrador y el protagonista, que es otra manera como de aproximar la autobiografía, es otra definición muy bonita, ¿no? Al final María Inés cogió lo del yo, pero esa también pesaba, ¿no? ¿Puedo distinguir tal? Y efectivamente no lo podía distinguir tanto, porque en las autobiografías de historiadores, como entiendo Silvia que has insinuado, o sea, les cuesta mucho actuar a los tres niveles coherentemente, como autores, narradores y protagonistas. ¿Por qué les cuesta? Porque los historiadores estamos tan entrenados, yo creo que bien entrenados, porque no me arrepiento nada de tener al menos como medievalista, a ser partes de una comunidad que va avanzando y que te basas en los conocimientos del otro para mejorar y aprendes de lo que te comenta el otro, que hasta, fijaros, yo a mis doctorandos les digo, hombre, no siempre escribas el nos, hay un momento que tú tienes que decir el yo, pero es muy bonito que ellos cuando empiezan su labor de historiador, yo veo reflejados en sus textos siempre el nos, porque ellos dicen, vamos a ver, ¿cómo voy a poner el yo? El otro día me decía una doctoranda, pero hombre, yo, si lo he cogido de aquí, de allá, de allá, de allá. Bueno, pues intenta que tu autoría salga un poco, porque si no, tampoco estás haciendo tú algo nuevo, ¿no? Y se refleja en el nos o en el yo, ¿no? Entonces, yo esto lo veo efectivamente en los historiadores, esa resistencia que quizá es menor en las últimas generaciones, a unir realmente autoría, narración y protagonista, ¿no? Nos cuesta mucho ser protagonistas de nuestra propia historia. Porque, creedme, en ese sentido, a veces es difícil de creer esto, pero no me parece que sean muy vanidosos los historiadores. Después de haber leído estas 450 biografías,
no diría yo que son tan vanidosos como ha salido antes, como muchos de los políticos o otros, incluso os diría intelectuales de otros ramos. Nosotros siempre nos refugiamos, tendemos a refugiarnos en una colectividad, en un tal, ¿no? Y por tanto, te agradezco tu comentario porque me ha hecho reflexionar a mí mismo de esto que sucede en realidad, ¿no? Muchas gracias, Silvia. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ahí sí. Diana, por favor. Hola, un saludo. Voy a tratar de ser como muy puntual. Son varias preguntas, pero una de ellas tiene que ver con de las citas que nos compartiste y también de los casos que venían en el artículo. Veía que había como dos conceptos que estaban resonando. Uno, el tema de la infancia y otro, el tema del trauma. Entonces, no sé, me gustaría saber cómo podríamos describir la función narrativa que tienen estos dos conceptos, sobre todo en el caso específico que estamos trabajando, ¿no? Que es la autobiografía desde los y las historiadoras. Por otra parte, también un tema que creo que faltaba como profundizar respecto a lo que se ha ido dialogando, veo como la cuestión de la percepción del tiempo, ¿no? Que tienen ya cada uno de los autores desde el contexto en el que enuncian, que un poco lo comentaba en su explicación, ¿no? De respecto a lo que es, por ejemplo, desde el habla hispanoamericana, hispano a la latinoamericana, ¿no? Entonces quisiera también ver si desde la revisión que ha hecho se puede considerar que hay una ruptura narrativa en el hablar de la vida propia desde la mirada que se pueda tener, sea en el contexto occidental, sea el contexto oriental o sea el contexto latinoamericano. Y una última cuestión, que esto ya es como manera más personal, sí considera que el ejercicio que ha hecho es como la perspectiva que tenía Benjamin del historiador, como un coleccionista, en este caso de vidas. Fantástico, muy bien. Entonces, muchas gracias, Diana. A la primera, fíjate, de infancia y trauma hay muy poquito en estas 450 autobiografías. ¿Qué significa esto? Que nos dice mucho del tipo de autobiografías que son. Hay muy poquito, me refiero, ahora te diré 3 casos extraordinariamente interesantes y relevantes, pero alguien que quiera hacer un trabajo sobre la infancia y el trauma a través de las autobiografías, no le aconsejo que coja el corpus de las autobiografías de historiadores. ¿Me explico? Entonces, pero hay un libro maravilloso que es, a lo mejor suena, que es el Waiting for Snow in La Habana, que es de Carlos Eyre. Pongo la mano al fuego, que es un libro que se ha traducido porque vendió la friolera de 4 millones de ejemplares en Norteamérica. Entonces, el libro de Carlos Eyre es un análisis de su infancia en la Cuba revolucionaria. Él era de una familia relativamente acomodada, tampoco mucho, y fue de la generación de los Peter Pan, se llaman, los chicos que fueron enviados a Norteamérica y que sus padres no pudieron reunirse con ellos. Y ustedes recordarán la historia de un chico que se llamaba, no recuerdo si Tristán o Adrián, que iba en un bote con su madre para llegar a Miami, naufragó el bote y su madre le salvó milagrosamente la vida, pero ella murió. No sé si se recuerdan esto en la travesía, esto es hace 15 años o algo así. Y entonces el chico alcanzó la ribera norteamericana y Castro en ese momento dijo: Cuba se preocupa por los niños y por tanto vamos a recuperar el señor de Estados Unidos. Y entonces a Carlos Eyre le saltó violentamente la historia de su infancia, que era exactamente la historia inversa de lo que estaba pasando con ese chico. Cuba no se preocupa de los niños porque yo estuve en Norteamérica y no pude reunirme con mis padres hasta el cabo de 15 años. Entonces, él dice que empezó a escribir compulsivamente durante 4 horas por la noche, venía de su trabajo hiperintenso en Yale, se sentaba a las 10 de la noche y hasta las 2 no paraba de escribir. Y le salió, esto lo escribió en 3 o 4 meses, y le salió una autobiografía de unas 400 páginas que es
un testimonio de infancia y de trauma maravilloso. Yo eso lo aconsejo sinceramente. Y otra historia muy interesante de infancia y de trauma es la de Carolyn Steedman, que es esta que he dicho, que es una autobiografía de ella y de su madre, Landscape for a Good Woman. Entonces, hay casos magníficos y alguno más me saldría y tenéis mi mail, me parece, o si no, Daniel te lo puede pasar y yo te puedo dar algún ejemplo más, pero que sepas que son casos aislados más bien, ¿de acuerdo? Y dice mucho de cómo los historiadores, lo cautos que son y ¿cómo es la palabra? Lo prudentes y lo poco que enseñan cosas, no les cuesta mucho ser ostentosos. Segunda pregunta, ¿con el tiempo te refieres a las tradiciones culturales? Ahí me he perdido un poco. Tradiciones culturales, ¿no? Si hay diferencias entre las autobiografías de diferentes tradiciones culturales. Mira, en ese sentido, yo veo que la profesión es suficientemente universal como para que no sean muy marcadas las diferencias. Ahora bien, es verdad que las fotografías de la Europa continental en general tienden a ser mucho más, ¿cómo decirlo?, reflexivas en el sentido de alargarse más en la profundidad de los pensamientos y las digresiones, que las angloamericanas, que son mucho más analíticas en el sentido de que puedes distinguir mucho mejor lo que quieren decir y las partes que tienen y la organización. O sea, son diferencias sobre todo de estilo. Latinoamericanas no te puedo decir, ese es vuestro reto de alguien que esté escuchando, porque yo no las he leído demasiado. Pero en ese sentido sí que se nota sobre todo la diferencia entre continental y angloamericana. Y la tercera pregunta, sí, la del coleccionista. Claro, Benjamin se adelantó un poco a estas autobiografías, como siempre la intuición de los que son académicos, pero también poetas, porque efectivamente hay mucho en estas autobiografías de colección y de recolección. Es decir, es una memoria que no es solo una memoria... A ver, hago un pequeño giro para decir esta idea. Dicen los de crítica literaria, de los que en fin, uno aprende alguna idea, que la autobiografía no es una historia de un tiempo pasado. Es la proyección del tiempo presente en el tiempo pasado. Porque la autobiografía siempre está en el presente. Y en ese sentido, sí que es cierto que la autobiografía puede ser un género que dificulte un poco más la historicidad, ¿no? Recuerdo la conversación inicial que hemos tenido con María Inés. Ahí sí que se puede notar un poco más la falta, porque es una proyección hacia atrás. ¿Por qué te cuento esto? Porque Benjamin dio en el clavo con lo de coleccionista, porque los historiadores tienden también a resistirse mucho a que sea solo su autobiografía una visión presentista del pasado. Y hacen esa recolección marcando muy bien los tiempos de su vida pasada y procurando ser un poco más referenciales en ese sentido. Y por tanto, más que en el sentido de coleccionistas, hablaría de recoleccionistas, pero bueno, más o menos como reflexiones breves de lo que te puedo contestar es lo que me viene a la cabeza de lo que has preguntado. Gracias. Bien, Santi, Quizás estamos en el tiempo, pero Mario había levantado la pregunta. No sé si tienes... Claro que sí. Sí, claro, Mario. Y con Mario terminamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Saludos cordiales a todos. Agradezco a los organizadores. Felicito ampliamente al expositor y trataré de ser muy puntual. Me ha parecido sumamente interesante su charla y mis dudas irían sobre el asunto inicialmente de la influencia, de la manera en la que los historiadores que escriben su autobiografía se pudieron haber influenciado del estilo en que han sido redactadas otras autobiografías. Lo pregunto porque esto es clave en el ámbito de la crítica literaria, es decir, los modelos, por llamarle de alguna manera, que determinan y pautan estilos de novelas, de cuentos y por supuesto de la literatura en general. Acá, al menos a mí me resulta difícil pensar esto en términos de, por ejemplo,
la vinculación que usted señalaba de una autobiografía del historiador con respecto a su propia obra. Me parece que en ese sentido, a pesar de que usted nos ofrece pues una tipología bastante exhaustiva, bastante amplia de los distintos estilos historiográficos en el ámbito de la autobiografía académica practicada por historiadores o desde el siglo XII de forma empírica por actores de diverso índole, acá el asunto de la influencia me parece problemática en un sentido de que esa tipología puede verse de alguna u otra manera constantemente alterada por la práctica, digamos, de estilos pasados, de estilos pretéritos, porque finalmente el historiador que hoy en día redacta una autobiografía pudiera estar incursionando, digamos, en un modelo que probablemente data del periodo de entreguerras o del periodo de la posguerra. O sea, redactando una autobiografía que no necesariamente está pautada por, digamos, el espíritu de la época posmoderna, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más un poco lo de la categoría de influencia de la crítica literaria y lo vinculo con otro asunto que ya también se resaltaban en las preguntas, ¿no? La pertenencia, el reclamo de pertenencia de algunos autores y de algunas obras. Por ejemplo, la que comentaba de este autor y teórico del cine, Robert Rosenstone, perfectamente quizá los críticos literarios podían reclamar que eso se trata de una autoficción por el estilo en que está redactada, no de una autobiografía de un académico, de un estudioso del cine, sino esta ficción de hechos estrictamente reales, como Dubrovsky a finales de los 70 definía a la autoficción en oposición de las memorias, ¿no? Y de ahí toda la impronta que va a tener, por ejemplo, hasta hoy en día, la práctica de las autoficciones. Entonces también como preguntarle un poco acerca del rasero que en un determinado momento, más allá de estos, digamos, paradigmas institucionales que permiten que la crítica literaria arrope a un autor como literato y no como historiador, y que retome a una autobiografía académica como una autoficción, bueno, un poco preguntar acerca de eso. Y finalmente, un par de comentarios muy breves. Ahora que usted lo señalaba, me parece que efectivamente hay una impronta muy significativa del tipo de escritura estadounidense, norteamericana, porque hay una autora rusa, que por cierto, publicada en español mayormente por la editorial catalana Circe, Nina Berberova, a la que yo he leído bastante, y me encanta su autobiografía, el subrayado es mío. Sin embargo, sí es muy característico de esta obra que, a diferencia del resto de su literatura, está escrita, ahora que usted lo sabe, cronológica, en esta clave puntual, precisa, a la que me remitió su charla respecto a los textos de Norbert Elias y demás, y ver cómo hay esta influencia también contextual para el caso de la escritura autobiográfica. Y ya muy, muy rápido estoy leyendo Juegos de Paciencia de Carlo Gisbert y Adriano Prosperi, y entre otras cosas, pues es una autobiografía académica porque los dos autores hablan mucho sobre el momento en el que están coordinando un seminario en el que analizan el texto Beneficio del Cristo de Marco Antonio Flaminio y Bernardo da Mantua, un texto del siglo XV, y es como una especie de autobiografía escrita a la limón. La pregunta puntual, si hay alguna autobiografía escrita, digamos, bajo esta tesitura, ¿no? Si hubiera alguna combinación, la unión de dos plumas en la redacción de algún trabajo de índole autobiográfica. Muchas gracias. De nada, tengo cuatro anotaciones aquí. La primera te respondo a lo último. No, yo no conozco obras colectivas hechas a la limón. Te pediría que me enviaras, por favor, la referencia, le pides a Daniel mi email de este último trabajo de Carlo Ginzburg, que yo no lo conocía, me interesa muchísimo, pero no tengo yo conocimiento de una autobiografía, si pudiéramos llamarle así. A tu primer comentario de los modelos de lecturas, tengo que decirte una cosa que me defraudó un poco, pero que es comprensible perfectamente, es comprensible. A partir de la profesionalización de la historia, años 20, 30 y sobre todo en la posguerra, leer muy poca literatura. Y esto
se nota en dos cuestiones. Primero, en lo que has dicho tú, en la pobreza de modelos tiene la ventaja de que, bueno, son más unidireccionales y te sitúas muy bien, pero ahí he hecho en falta un Dante, desde luego. No hay un Dante ni un Cervantes. La única sería, lo he dicho antes, Conway, quizá, Carlos Eire. Hay algunos bestsellers, entre 450 siempre hay, porque tanto Conway como Carlos Eire han vendido millones de ejemplares y para eso tienes que escribir maravillosamente bien. Los demás tienen una escritura más bien seca, ¿eh? O sea, yo hablo con gran pasión de esta escritura, pero a uno le tienen que interesar, más por el contenido que por la forma, ¿de acuerdo? Y un segundo aspecto de esta primera pregunta tuya. Claro, pero es que esto creo que nos pasa a todos. Yo tengo una táctica que no sé, yo no sé cómo hace la gente, pero yo digo, tengo que estar leyendo siempre una novela. Me tardaré más o menos en leerla, pero como estamos tan llenos de compromisos y de libros de historia que nunca se acabaría, al menos, por ejemplo, ahora estoy con el ciclo Carmen Martín Gaite, que es una novelista maravillosa, que además, por cierto, era historiadora. Y bueno, siempre cojo una novela tal. Y entiendo que a estos historiadores cinematografía les pasa lo mismo, que no tenían mucho tiempo para leer literatura. O sea que allí no hay mucho modelo literario. Y sus modelos son más bien sus colegas de historia, modelos entre comillas literarios, ¿no? Bien. Esto nos llevaría demasiado lejos, pero no. Digo porque hay información muy interesante y relevante en esa fotografía sobre sus maestros. Y ahí nos dan muchas pistas de sus lecturas también. Tu segunda pregunta... sí, eso quería aclararlo. Cuando yo distingo estos periodos, sobre todo, por ejemplo, Hobsbawm escribe su autobiografía en el año 2002. Obviamente el marxismo ya estaba periclitado. Pero ¿por qué le considero de la generación de los marxistas? Porque su época de madurez historiográfica, considero madurez historiográfica cuando uno ya es de postdoctoral, pues a los 50, no sé, ya espero que algunos sabemos que 30, 40, 50 es el momento en el que, ¿no? Normalmente un historiador, como cualquier otro científico, en esto no nos... salvo los matemáticos, que dicen que si no has hecho nada a los 25 años ya te puedes olvidar. Pero bueno, en general las profesiones tienen su madurez en esos años. Entonces, ¿me explico o no? Es decir, el decalaje ese que muy hábilmente tú has notado, yo en el libro lo explico de ese modo, ¿no? Cuidado que yo no me fijo en la fecha en la que escriben la autobiografía, sino en sus años de madurez intelectual e historiográfica. Y la tercera pregunta, vamos a ver, la autoficción. Los que llamo yo autobiógrafos, la generación de los autobiógrafos posmodernos, son los más literarios, sin duda. Son los que más leen literatura, son los que más son capaces de generar un estilo literario reconocible y, por tanto, son estos bestsellers, precisamente, tanto Eire como Conway responden a este criterio. Son gente más capaz de construir una obra literaria, vamos a decirlo, ¿no? La mayor parte de los otros son obras literario-científicas, ¿no? Y por lo tanto tú lo dices muy bien, ¿no? El hecho de ser capaz de generar más literatura y por tanto acercarse más a la ficción es más de los postmodernos. Y de hecho Rosenstone, tiende a ser ficcional, pero no engaña. O sea, no engaña, ningún escritor ficcional engaña, pero no entra explícita y deliberadamente en el mundo de la ficción, ¿me explico? Tiene un lenguaje más ficcional, más, podríamos decir, literario, y nos metemos en categorías muy complejas, pero no te cuentan, para que les cuadre bien, no te cuentan una historia que no es real, para que les vaya bien la coherencia narrativa. No. Ellos siempre están en el mundo de lo real y si hay una laguna, lo dicen, y a lo mejor lo dicen muy hábilmente, y ya forma parte de esa narración coherente, pero nunca entran deliberadamente en el campo de la ficción. Muy bien, Daniel, oye, muchas gracias. Yo creo que ya, sobre todo por ustedes, ¿no? Que ya... No, gracias a ti, Santi, por tu tiempo, por tu colaboración, por tu simpatía, por tu claridad, la exposición de las ideas, por tu investigación, porque la verdad que para los que nos interesa
en lo personal, la carga del presente, en la construcción del pasado, tu contribución es, yo creo que falta tiempo para que sea valorada, no tengo ninguna duda. No me queda más que agradecerte, que mandarte un abrazo, invitar a nuestros participantes que sigan pendientes del correo cuando les mandemos la información. El próximo mes nos va a acompañar Javier Fernández Sebastián a partir de su último libro. Así que nada, seguiremos conectados. Agradecerles por el tiempo también a los que se han interesado en las preguntas, los que están pendientes de esta sesión. No los pudimos ver, pero sabemos que están ahí interesados. Así que un abrazo a todas, a todos. Unas caras ahora, además. Sí. Y muchas gracias, Santi, de nuevo. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes.